ovejas sean quitadas de la majada y no haya vacas en los corrales, con todo yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Aleluya. Bueno, vamos a orar. Señor Padre, te damos gracias en este momento, Padre, te damos gracias porque permitiste, Padre, que nos reunamos en este momento, Señor. Gracias te pedimos, Padre, que nos limpies, Señor, nuestra mente y nuestro corazón, Señor, porque reconocemos, Padre, que sin ti no somos nada, Señor. Señor, porque todo tú, Señor, tuyo es la grandeza, el poder y la victoria, Padre. Gracias te damos, Señor, por este tiempo, Padre. Recibe, Señor, la alabanza. Gracias Cristo, ámale fuerte al Señor, Él vive y reina. Como un llamado para anunciar las virtudes de aquel que nos llama a su cruz. Dile con tu corazón: somos el pueblo de Dios, somos el pueblo especial, llamados para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó a su cruz. Somos el pueblo de Dios, su sangre lo redimió y su espíritu dio para darnos poder y ser testigos de Él. Y llevaremos su gloria a cada pueblo y nación, trayendo esa esperanza de salvación, y su amor nos impulsa, no nos podemos callar, anunciaremos al mundo su amor y verdad, y llevaremos su gloria a cada pueblo y nación, trayendo esa esperanza de salvación, y su amor nos impulsa, no nos podemos callar, anunciaremos al mundo su amor y verdad. Anunciaremos al mundo su amor y verdad. Anunciaremos al mundo su amor y verdad. Gracias, bendito Dios. Hay un propósito de tu pueblo, un propósito de tu iglesia, de anunciar tus virtudes. Gracias, Señor, que hoy nos has hecho libres, Señor. Nos has hecho libres para adorarte, Padre mío. Ya no somos esclavos más del temor, más del miedo, más del pecado, porque en Cristo hay libertad, Señor. Gracias, Señor. Recibe la honra y la adoración. Adora al Señor. Gracias, Cristo. Él murió por nuestros pecados para darnos vida eterna y salvación. Gracias, Jesús, por tomar mi lugar. Cántale con tu corazón. Melodía de tu amor.
Dios, recibe ofrenda de palmas de tu pueblo, Señor. Reconocemos que somos tus hijos, reunidos aquí para alabarte y adorarte, mi Dios. Amén, Señor. Amén. Buenas tardes, amados hermanos, que Dios les bendiga una vez más. Aquí el siervo Irving compartiendo la palabra del Señor. Estamos contentos, bendecidos de que tenemos la oportunidad de este medio. Hay que usarlo siempre con sabiduría para poder llevar el evangelio a toda criatura, a toda persona que necesite escuchar la palabra del Señor. Hoy en este día yo quiero compartir un hermoso tema. Se llama Dios conoce nuestras capacidades. El tema, Dios conoce nuestras capacidades, y vamos a orar para que sea el Señor siempre dirigiéndonos, sea el Señor tomando el control de nuestros pensamientos, sea el Señor siempre hablándonos a tiempo y fuera de tiempo. Padre Santo, te damos gracias, Señor, en esta hora. Yo te ruego, Señor, que uses mis pensamientos, mi corazón, Señor, mi lengua. Tomes tú el control, tu Santo Espíritu, Señor. Yo te ruego, Señor, yo te pido ayuda. Humanamente, Señor, yo no tengo fuerza, Señor, lo sigo diciendo, yo soy débil, Padre, pero es ahí, Señor, donde tú te glorificas, Padre mío. No en nuestro orgullo, Señor, sino cuando nosotros venimos ante ti humillados, Padre. Yo te doy gracias, Señor, por tu grande amor, tu grande fidelidad, porque hasta aquí, mi Dios, tú nos has sostenido y has sido fiel para con tu pueblo. Gracias, Señor, porque tú tienes el control de todo. A ti sea la honra y la gloria en el nombre de Jesús. Amén, amén, amén. Dios conoce nuestras capacidades. En el libro de Daniel, en el capítulo 9, yo quiero compartir algo muy importante que llama mi atención de la actitud de este siervo, Daniel. Daniel, me gusta su actitud ante Dios y su preocupación por el pueblo. Él sabiendo la profecía en cuanto a Jeremías, él dispone en su corazón saber, pero no solo llenarse de un conocimiento, sino también él actúa a interceder por el pueblo. Y así nosotros como cristianos, como creyentes, como pueblo de Dios, debemos siempre de interceder, estar en intercesión por nuestros hermanos. En Daniel capítulo 9, en el versículo 2, dice así: en el año primero de su reinado, yo, Daniel, miré atentamente en los libros el número de los años de que habló Jehová al profeta Jeremías, que habían de cumplirse las desolaciones de Jerusalén en 70 años. Versículo 3: y volví mi rostro a Dios el Señor, buscándole en oración y ruego, en ayuno, cilicio y ceniza. Este versículo llama mi atención porque él no solo tenía el deseo. Hay gente que nos gusta saber la profecía, acontecimientos finales, la escatología, qué es lo que va a acontecer, cuáles son los siguientes eventos en el mundo, y la gente ya está, los cristianos, esperando un arrebato, cuando todavía yo he sentido en mi corazón que la misión se ha estancado, la iglesia sigue estancada, porque realmente, hermanos, tenemos que ser luz y tenemos que compartir, estamos hablando de últimos tiempos, y a veces como que somos egoístas. Oh, yo ya creí en Cristo, yo soy salvo, yo me voy. ¿Y qué hay de los demás? ¿Qué hay de tu familia? ¿Qué hay de tus vecinos? ¿Qué hay de las personas que todavía no conocen al Señor? Y es cierto, esto es un tiempo también para nosotros crucial, en el cual debemos de cumplir el mandamiento de nuestro Señor. Dice que Él volvió su rostro a Dios, el Señor, buscándole. Hubo una búsqueda en oración. A mí a veces me entristece que en los servicios de oración muy pocos vienen a orar. Estamos metidos en el mundo, en el sistema, y no estoy criticando, hermanos, ni tampoco estoy acusando. Yo sé que hay otras necesidades también. Tenemos que trabajar, tenemos la escuela, tenemos ocupaciones, pero creo que también debemos ser buenos administradores. La palabra de Dios nos enseña desde la antigüedad que 6 días iba a trabajar y el séptimo iba a descansar, en cuanto a la ley, el día de reposo. Pero hoy en día, hermanos, tampoco queremos venir el domingo, y yo entiendo, ¿verdad? Que no, que el COVID, que por eso no venimos. Cada quien, yo no voy a entrar en ese tema, no voy a juzgar, pero en la oración, al menos por el sistema Zoom, muy pocos se conectan.
Y pues nosotros seguimos, vamos a seguir como iglesia. No estoy recriminando ni estoy señalando, simplemente estoy diciendo que muy pocos oran, muy pocos buscan a Dios. Dice Daniel que le buscó en oración y ruego. Yo en lo que conozco la palabra del Señor, yo no he encontrado que los siervos de Dios, los discípulos de nuestro Señor Jesucristo y demás personas que se hablen en el Nuevo Testamento hayan venido a hacer decretos. Perdona que me salga un poquito, pero yo quiero enfatizar que esta doctrina de decretos más bien promueve orgullo. La palabra nos enseña a venir humillados al Señor. Tenemos que venir en ruego. Aún nuestro Señor Jesucristo en Hebreos 5:7 dice que en los días cuando estuvo en su carne, dice que Él cuando rogó al Padre, Él habló al Padre, fue con ruegos, con súplicas, con lágrimas. Él siendo hijo, Él siendo Dios, pudo haber tomado exigencias y ordenarle a su Padre. Sin embargo, Él nos da ejemplo hasta el último momento que tenemos que venir en humildad al Señor. Nosotros no estamos en una condición de ponerle reglas a Dios, de ordenarle y de exigirle. Nosotros estamos para obedecerle, para humillarnos y para engrandecerlo Él. Juan Bautista dijo: es necesario que Él crezca y que yo mengüe. Daniel le busca en oración y ruego. ¿Por qué no le decretó? Porque la Biblia no enseña eso, ¿verdad? Eso ya son enseñanzas modernas, enseñanzas que han introducido a otras filosofías, han entrado a la iglesia y se ha dejado la palabra y se predican filosofías, mucho más la metafísica que se da dentro de las iglesias. Tristemente, yo exhorto siempre a líderes, ministros, pastores a predicar la palabra del Señor. Cada uno sirva conforme al poder que Dios nos ha dado, conforme al ministerio, conforme al propósito. Sirvamos al Señor en obediencia. Pero también, aparte de esos ruegos que hizo Daniel, también en ayuno. Él quebrantó su cuerpo, Él quebrantó su carne. Y la palabra del Señor nos enseña aún en el Nuevo Testamento que el ayuno sigue vigente. El ayuno, debemos continuar en ayuno y oración. La oración es constante. Dice la palabra del Señor: orad sin cesar. ¿Qué significa sin cesar? Que no paremos de orar, sigamos orando. Debe haber una constancia. La oración no es solo el sábado, no es solo el domingo, no es solo el miércoles. La oración debe ser todos los días, a cada momento, al levantarte, al salir de tu casa, al comer, al desayunar, al llegar a tu trabajo, mientras vas manejando. Tenemos que tener una relación íntima y estrecha con nuestro Dios, pero últimamente se ha fallado en eso. El mundo está jalando y cada vez el enemigo está dando zarpazos, y dice la palabra de Dios que si fuera posible, aún los escogidos van a ser engañados por el sistema. Se está dando tanto el materialismo, tanta la vanidad. Grupos LGTB se están levantando, están metiendo películas de Disney con mensajes donde ya es común que dos hombres estén casados y tengan hijos, para que la mente de los niños vaya asociando esas ideas y las acepten, porque eso está haciendo el enemigo de que todo eso está bien, no hay ningún problema. Pero nosotros como cristianos no debemos bajar la guardia, debemos seguir orando, y eso es abominación ante Dios, y no heredarán el reino de Dios los sodomitas, los afeminados, los que se echan con varones. Y podrá decir: hermano, pero no está la palabra homosexual en la Biblia. Es cierto, pero ahí dice los que se echan con varones. Es muy interesante que estemos siempre a la vanguardia, hermanos, a la defensa del evangelio, siempre intercediendo, siempre orando. Aún Daniel, él quebrantó su cuerpo, dice, en silicio y ceniza. Él se humilló. ¿Él qué necesidad tenía de irse a poner ceniza, a hacer silicio, ponerse esa tela picosa a su cuerpo? Eso causa dolor, es un dolor en el cuerpo, pero él humillándose y quebrantándose ante el Señor. Y él comienza su oración en el versículo 4 y sigue, ¿verdad? No voy a leer todo, simplemente quiero exponer la actitud de Daniel, y que finalmente él fue oído, él no fue ignorado acerca de su deseo, porque él dispuso su corazón a buscar a Dios. Vea lo que dice ahí mismo en el capítulo 9, del versículo 20 al 23. Dice que aún estaba hablando, dice, y orando y confesando mi pecado
y el pecado de mi pueblo Israel. Él estaba confesando su pecado y los pecados del pueblo. Él estaba intercediendo. Dice, y derramaba mi ruego, otra vez un ruego. O sea, en estos ruegos, hermanos, hay súplicas, hay humillación, no son exigencias. Yo hago énfasis en esto porque yo quiero aclarar la enseñanza que estoy trayendo a través de este video, de que meten otras enseñanzas donde tú le ordenas, donde tú decretas, donde tú lo confiesas y lo pides, y como que Dios es tu genio y Él debe de hacer lo que tú dices. Ay, es que tengo fe. Hermanos, hemos confundido la fe. La fe no es solo para la obtención de cosas materiales, hermanos. No, nuestra fe en el Señor es precisamente mi confianza en Él, de lo que Él va a hacer en mi vida, no lo que yo quiero, porque Dios no está dispuesto a estar cumpliéndome mis caprichos, mi deseo. Toda petición debe estar alineada a su voluntad, de acuerdo a la palabra. Ahorita les voy a dar el pasaje, ¿verdad? Vamos a seguir hablando. Dice, y derramaba mi ruego delante de Jehová mi Dios. Dice, por el monte santo de mi Dios. Versículo 21, aún estaba hablando en oración cuando el varón Gabriel, a quien había visto en la visión al principio volando con presteza, vino a mí como a la hora del sacrificio de la tarde, y me hizo entender y habló conmigo diciendo, Daniel, ahora he salido para darte sabiduría y entendimiento, y al principio de tus ruegos fue dada la orden. Ve, al principio de tus ruegos, oh, sí fue oído, se dio esa orden, y yo he venido para enseñártela, porque tú eres muy amado. Entiende pues la orden y entiende la visión. Ahora yo puedo atraer esta aplicación a los creyentes. Entendamos los tiempos que estamos viviendo, que son tiempos significativos dentro del cristianismo, hermanos, que estamos llegando a tiempos cruciales, tiempos de cumplimiento profético. Yo te voy a decir algo, las cosas no van a mejorar. Y no me considero un pastor trágico, porque el punto, hermanos, yo he entendido el plan de Dios. El pueblo está en pecado, Dios quebranta, Dios tiene que purificar, Dios tiene que depurar. Cristo viene por una iglesia pura y sin mancha. Es necesario una prueba, es necesaria una tribulación, porque es ahí donde el pueblo se va a limpiar, es ahí donde el pueblo se va a santificar. Ahorita todo el mundo está a la moda de los decretos. Tú decretas, no te importa cómo vivas, solo tus palabras. Se nos ha quitado nuestras acciones, nuestras actitudes, nuestro comportamiento. Ahora todo es palabrería. Ahora solo nada más lo dices y Dios en forma de tu palabra lo va a hacer. Y no es así, hermanos. Hay cosas, y aquí vamos a ver que Dios conoce nuestras capacidades, y yo les quiero compartir más adelantito un texto el cual estaremos meditando, que Dios nos va dando conforme a nuestra capacidad. Hay dos cositas que quiero compartir ahí, pero antes de seguir, yo quiero compartirte parte de esta introducción en cuanto a la actitud de este siervo de Daniel. Hoy, ¿cómo está nuestro corazón delante de Dios? ¿Cómo está nuestra relación? ¿Hay una búsqueda intensa de su presencia? ¿Hay acaso algún clamor hacia nuestro Dios por los pecados nuestros y por los pecados de la iglesia, del pueblo del Señor? ¿Hemos sido fieles acaso en eso poco para que Dios nos lleve a otro nivel y añada bendición a nosotros y a su pueblo? Hoy en día se habla de un supuesto evangelio de confiésalo y recíbelo, que no tiene nada que ver con la Biblia, ni con el evangelio de Jesucristo, sino más bien con la metafísica. Es lo que decía hace rato, que tristemente se enseña más la metafísica en las iglesias cristianas que la palabra de Dios. La metafísica enseña confesiones donde tú puedes traer de lo inexistente a lo existente por tu declaración. Pero la palabra de Dios, la Biblia nos enseña en la primera epístola de San Juan, el capítulo 5, versículo 14, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Nuestras peticiones deben estar alineadas
a la voluntad de Dios. Déjame decirte algo, lamentablemente ahorita que estamos en estos tiempos que a lo bueno llaman malo y a lo malo llaman bueno, han surgido muchas enseñanzas falsas, ¿verdad? Ahorita se ha criticado a Pablo, un pastor criticó a Juan, que Juan no hizo uso de poder, que Juan fracasó, él no tuvo fe, lo metieron en la cárcel y que en la cárcel todavía dudó, mandó discípulos a Jesús a preguntarle si él era el que había de venir. Juan Bautista fracasó porque él no usó el poder. Claro, la Biblia dice que Juan no usó el poder porque él se dedicó a la prédica. Sí, está en Juan 11, solamente él fue conforme a la palabra de Dios, él vino a predicar, a preparar el camino del Señor. Pero vemos tanta enseñanza que está confundiendo al pueblo de Dios, y hoy en día se han metido muchas enseñanzas que nos desvían de la palabra. Ahora son declaraciones, ahora los siervos que hicieron las cosas mal, fallaron, y estamos metiendo añadiduras. Como que ya la palabra de Dios no es suficiente, hay que traer cosas nuevas. Se habla de un evangelio renovado, que ya el Cristo histórico, decía un pastor de una iglesia grande allá en Miami, que el Cristo histórico ya no, ahora es el Cristo resucitado, y la declaración y tantas cosas, y cae en una contradicción porque el Cristo histórico no difiere al Cristo resucitado. Dice la palabra en Hebreos que Él es el mismo de ayer, hoy y siempre, pero volvemos a lo mismo, que no venimos a la palabra del Señor y estamos inventando cosas. Pero ¿sabes qué? Eso también ya estaba escrito, se tenía que cumplir la apostasía, el tiempo de apostasía, donde los creyentes van a dejar la palabra del Señor y van a oír, tendrán comezón de oír, pero lo que les endulza el oído, lo que les gusta, la palabra de Dios siempre te va a confrontar con tu pecado, la palabra de Dios siempre nos va a incomodar, y las personas ya no quieren incomodidad. Ahora hay que predicarle lo que les gusta, lo que les encanta. Ay, pastor, no nos hable del infierno, háblenos del cielo, háblenos como que si en verdad merecieran ese lugar, y le están quitando a la palabra de Dios. Hay que arrancarle las páginas a la Biblia de los pasajes que hablen del infierno, porque a la gente les incomoda. No hay que hablarles de compromiso, porque la gente no quiere compromiso. No hay que hablarles de la responsabilidad, porque la gente no quiere responsabilidad. Hoy en día la gente no quiere ir a la iglesia, pero yo te voy a decir algo: si van a sus trabajos, si van al mall, si van a las fiestas, si van a los parques, si siguen yendo, ay, que se cuidan de su mascarita, pero a la iglesia no vienen. Y luego quieren bendición, quieren prosperidad, quieren que el Espíritu Santo se derrame ahí en sus casas cuando están viendo la novela con su Coca-Cola, y ahí quieren las emociones y hablar en lenguas. Yo tengo que denunciar que eso no agrada a Dios. Hoy en día se vive en la cobardía, hoy en día se vive en el miedo, en el temor, y les falta el amor de Dios, porque el verdadero amor de Dios echa fuera todo temor. Qué triste que la iglesia está decayendo, pero dice su palabra que aún los escogidos serían engañados. Yo no sé si tú eres escogido. La palabra de Dios dice que muchos son llamados y pocos los escogidos. Vengamos a la palabra, iglesia. Yo te invito a que lea el Nuevo Testamento. Comienza con los evangelios, con Juan, con Romanos, el libro de los Hechos. Conoce la enseñanza, relaciónate con Dios. No es solamente una simple historia, es algo que tenemos que vivir. Es una relación de entrega. Cuando tú recibes a Cristo como Señor y Salvador, Él es tu Señor. Tú y yo somos los siervos y estamos para obedecerle. Muchas veces queremos recibir al Señor, oh sí, para salvación, pero no hay cambio en mi vida. Para mí Cristo ahora es mi genio, nada más yo le pido para que me dé, pero yo sigo mi vida como yo quiero, como a mí me place, cuando el Evangelio de Dios nos demanda un cambio. Debe haber una transformación, debe haber temor al pecado, debemos apartarnos de toda iniquidad, como dice el apóstol Pablo. Debe haber un cambio, se debe mostrar el fruto, se debe mirar el fruto. Así
Así como cuando Pedro estuvo con el Señor y el Señor le dijo que le negaría 3 veces antes de que cantara el gallo, y en una de esas veces alguien le dijo: tú estabas con el Señor, tú estabas, porque tu manera de hablar te delata. Había algo que lo delataba y que la gente sabía que Pedro había estado con el Señor. Hermanos, nuestra confianza en Dios no es que Él cumpla mis deseos y que haga mi voluntad. Queremos someter a Dios. Yo tengo confianza en Dios, pero lo someto a lo que yo quiero. Es que yo quiero una casa, yo quiero cosas materiales, yo quiero un carro, yo quiero un buen trabajo, yo quiero un buen salario, y le ruego al Señor y le oro y quiero acomodarlo. Yo te voy a decir algo, hermano. Tenemos que aprender que nuestra confianza en Dios debe ser que Él cumpla sus deseos en nuestra vida y que Él haga su voluntad en nuestras vidas, aunque a nosotros no nos guste. Todos venimos al evangelio de la prosperidad porque lo usamos como para salir del hoyo. Queremos salir de la pobreza, estamos mirando carestía, estamos mirando mucha necesidad y mucha gente viene al Señor. Pero yo te voy a decir algo: no lo busques al Señor por la riqueza, búscalo por tu salvación. Si Dios te añade después riqueza, gloria a Dios. Dice Mateo 6:33: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás. El Señor sabe la necesidad. Si miras el contexto, todo lo demás que se necesita, eso el Señor lo añadirá, vendrá por añadidura. Pero lo importante es que busques primeramente esta relación con Dios. Y muchas veces invertimos, buscamos primeramente lo material y al último el Señor. Es la realidad, hermanos. Tenemos que hablar. Yo no sé si esta prédica, este mensaje te está incomodando. Y si te está incomodando, dale gloria a Dios, porque de eso se trata. Que nosotros vengamos al conocimiento de la verdad y tengamos la libertad en el Señor para apartarnos de todo aquello que el Señor aborrece, de todo pecado, hermanos. Tú y yo no estamos para ponerle condiciones a Dios. Decirle: mira, Señor, si tú no me bendices, yo no te sirvo. Queremos negociar. Hoy en día oía una prédica, ¿verdad?, donde te enseñan a que tú pactes con Dios. Pacta con Dios para que Dios llene tu aljaba, llene tus graneros, te dé bendición, y pacta con Dios. Y te ponen pactos donde también pues tú le tienes que dar, ¿verdad? Dale 100 y el Señor te va a dar 1000. Y mucha gente ha caído en el engaño de ese anzuelo. Le tiran el anzuelo y lamentablemente mueren por su boca, ¿verdad? Aquí por su falta de conocimiento. El pueblo perece por falta de conocimiento. Si conocieran la palabra, no caerían en esos engaños. Más bien reprenderían esa obra, ¿sí? Dice que reprenderíamos esa obra de las tinieblas. No nos prestaríamos a seguir esa, y todavía decimos amén, como que es palabra de Dios. Tengamos cuidado, hermanos. Nosotros ya no pactamos con Dios, hermano. Dios ya hizo los pactos y dio los pactos necesarios en su tiempo, y el último pacto que ha hecho el Señor ya lo tenemos en la persona de Jesucristo, cuando fue al sacrificio en esa cruz. El pacto ya está dado en la sangre de Cristo. La muerte de Jesucristo, yo quiero que entendamos el propósito. La muerte de Cristo en la cruz, el derramar su sangre, amado hermano, fue para salvación. Hoy en día se usa ese sacrificio para declarar bendición de riqueza. Usan el sacrificio como si Cristo hubiera venido a este mundo a hacernos ricos, como que esa fue la prioridad de Jesús, venir a enriquecerles. No, hermanos, el Señor no vino a hacernos ricos, el Señor vino a darnos salvación primeramente. Si Él en su voluntad o en sus planes añade riqueza, gloria a Dios, porque nos está bendiciendo, y Él sabe también por qué nos da. Miren, hermanos, no a todos recibimos de igual manera, porque no todos vivimos en una manera que agrade a Dios, una manera en santidad, una vida realmente alineada a Dios.
Déjate de palabrerías, déjate de confesiones. Es bueno confesar su palabra, pero no confieses inventos, no estés inventando, no estés añadiéndole. Confiesa su palabra, declara su palabra del Señor. Si el Señor dice, sí, hermano, yo quiero compartirte una palabra, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Eso lo respalda el Señor, eso está dicho por el Señor. Pero hoy en día damos palabras conforme a nuestro corazón, conforme a nuestro sentimiento, y póngale que sean los mejores sentimientos, el mejor deseo que tú tengas para esa persona, pero déjame decirte que esa palabra tuya cae en tierra. La palabra de Dios nunca volverá a él vacía, sino que va a llevar fruto. La palabra del Señor va a cumplir su propósito. Nosotros ya no pactamos con Dios. El pacto está dado en la persona de Cristo Jesús. ¿Qué nos falta? Venir en obediencia, conocer su voluntad, venir al conocimiento de la verdad, vivir en obediencia, vivir en esa verdad, practicar la justicia del Señor. Y hermanos, ser un instrumento en manos de Él, lo que Él quiere hacer con mi vida. Muchas veces todos nosotros venimos y le decimos a Dios lo que nosotros queremos que Él haga de nosotros. Oh Señor, es que yo quiero ser un empresario. No estoy diciendo que esté mal, hermano, pero yo he aprendido que Dios va a hacer siempre su voluntad, y Dios siempre nos va a dar según en su sabiduría. Hay gente, hermanos, que nunca han tenido nada, y el día que tienen se corrompen, se dañan. Ahora yo digo, Dios en su sabiduría no te va a dar algo que te va a dañar. Es como si mi hijo de 7 años me pide, pa, dame una pistola. Ay, yo amo a mi hijo. Sí, mi hijo. ¿Y de qué calibre la quieres? ¿Un 45, un 38, un revólver, una super o una cuerno de chivo, mi hijo? ¿Cuál quieres? Para que veas que tu padre te ama. ¿Hasta dónde hemos llegado? ¿Vas a poner una pistola en tu hijo de 7 años? ¿Qué te hace pensar que Dios te va a dar algo que te va a alejar de Él, que te va a dañar? Dios no va a hacer eso. Ay, es que Dios no me ama, y como entonces yo ya no creo en Él. Muchas veces en el ateísmo no se alcanza a comprender a Dios, que muchas veces es más fácil negarlo. Yo no creo en Dios, no existe. Faramaya, palabrerías, y se cierran y lo niegan. Cuando de veras que sí se requiere tener mucha fe para negar a Dios, porque cuando vemos la creación habla, cuentan su gloria. Un día emite a otro día. Hermanos, hay tanta evidencia bíblica de Dios que no podemos negarlo. Se requería tener mucha fe para ser un ateo, decir que no hay Dios. Cuando vemos su creación, simplemente nosotros somos creación de Dios. Dice el libro de los Salmos que nosotros no nos hicimos a nosotros mismos, varón y hembra los creó. Y yo veo que el hombre en la actualidad se ha sublevado y ha querido legislar las leyes de Dios, y se han puesto en contra aún de su naturaleza. Han pagado miles de dólares, y ha sido eso un negocio grande en la medicina, donde el hombre se quita su miembro y se pone un miembro de mujer, porque ahora el hombre quiere ser mujer, ahora el hombre quiere embarazarse, cuando Dios no ha hecho, no le ha dado en su cuerpo esa función. Dios es sabio, hermanos, y ahora se ha sublevado esta humanidad contra nuestro Dios. Qué interesante, hermanos, hasta dónde hemos llegado en estos tiempos, en estas épocas que estamos viviendo, hermanos. Nosotros, hermanos, muchos de los creyentes, me atrevo a decirlo y pido disculpas si alguien se ofende, pero muchos tenemos solamente un conocimiento intelectual de Dios, pero no dejamos realmente que Dios gobierne nuestras vidas y que haga su voluntad, aunque a nosotros no nos guste. Es que no siempre la voluntad de Dios te va a gustar. Ay, Señor, yo quiero, porque siempre ponemos nuestro deseo. La Biblia nos enseña a que uno debe de morir. Dice que si el grano no cae en tierra y muere, no puede dar fruto.
Nosotros para dar un fruto tenemos que morir. Tenemos que morir a nuestro orgullo. Tenemos que morir a nuestro deseo. Tenemos que morir a nuestra voluntad. Tenemos que morir a todo aquello que nosotros queremos gobernar y que anhelamos, porque realmente ya debe ser el deseo de Cristo en nosotros. Cuando tú te dices cristiano, significa Cristo en tu vida. Oh, yo soy cristiano. Para que tú sepas, ni aún Jesús vino a hacer su voluntad. En muchos pasajes de la Biblia, si te lees, Juan dijo: yo he venido a hacer la voluntad de aquel que me envió. ¿Tú crees que Cristo vino y Él quiso elegir, ay Señor, mejor a mí que me maten de un balazo así rápido? No, Él tenía que sufrir. Ya se había dicho en Isaías 53, el varón de dolores. Ya se hablaba de su sufrimiento. Ya se hablaba en ese entonces lo que Él iba a padecer, lo que se iba a hacer con Él en los salmos, que iban a echar suerte sobre sus ropas, iban a traspasar su costado. Tantas cosas cuando tú meditas en la palabra. Cristo vino a cumplirlas y todo se cumple. Y hermano, o sea, yo me doy cuenta de la veracidad de la palabra de Dios, porque la palabra de Dios dice que ni un hueso suyo sería quebrado. Ahora, ¿por qué por error no se equivocó el guardia romano cuando fue a quebrarle las piernas, las rodillas a los otros dos que estaban ahí crucificados? ¿Por qué no fue con Jesús? Bueno, ya está muerto, pero no importa, ahí se las voy a quebrar. Ahí hubiera torcido la profecía, porque decía que ni un hueso suyo sería quebrado. Y sin embargo vemos que a Él no se le quiebra nada. Hermanos, miles de años atrás Cristo cumple y se dio. Ahí Cristo ya había muerto y pudo haber fallado la profecía, decir: bueno, esto no es verdad, no se cumplió. Nos damos cuenta que la palabra de Dios es verdadera y se está cumpliendo. No es tiempo de distraernos, es tiempo de enfocar nuestra mirada en la palabra de Dios, hermanos. Quiero leerte en Mateo, en el capítulo 25, Mateo 25, en el capítulo 25, en el versículo 14. Aquí Dios nos da una enseñanza tremenda. Tú puedes decir: es una parábola, pero dentro de la parábola hay una enseñanza clara y verdadera. Déjate de las figuras, la enseñanza. Yo quiero decirte algo. Te voy a leer esta enseñanza. Y está haciendo una analogía. Dice: porque el reino de los cielos es como un hombre que, yéndose lejos, llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. Dice el versículo 15: a uno dio 5 talentos, y a otro 2, y a otro 1, a cada uno conforme a su capacidad, y luego se fue lejos. Yo quiero decirte algo, hermanos, que Dios, en su sabiduría, Él es omnisciente. Hace rato dije que Dios no te va a dar algo que te va a dañar. Él sabe lo que nos da, a quién lo da y por qué lo da. Por eso este tema se llama: Dios conoce nuestras capacidades. Fíjate que a uno le da 5, pero fíjate que dice a otro 2 y a otro 1. Dice: a cada uno conforme a su capacidad. Quiere decir que Dios ya conoce tu capacidad y Él sabe por qué aquel le dio 5 y Él sabe por qué aquel le dio 1 y aquel, o sea, Dios no va a ser burlado. Dios no ignora. Y si tú sigues leyendo el pasaje te das cuenta. Aquí quiero decir 2 cosas. Número 1, que Dios nos da siempre conforme a la capacidad nuestra. Número 2, que Él ya sabe por qué le da más al que le ha dado, porque sabe que ese le va a responder, ese le va a devolver más. Si tú te fijas la enseñanza, el que le da 5 le devuelve 5. Mira, Señor, me diste 5, yo te entrego 5. El que le da 2, también: mira, Señor, yo te di 2. El que le dio 1 se justificó muchas excusas. Oh, es que tuve miedo, es que tú eres un Dios severo, es que tú recoges donde no has sembrado. Y el Señor: si tú sabías que yo soy así, ¿por qué no lo diste a los banqueros? Todavía hay una enseñanza tremenda, hermanos, que lo poquito que Dios te dé, en eso poco, si tú eres fiel, el Señor te va a dar, te va a poner en más. Pero muchas veces reclamamos lo más cuando en esto poco no somos fieles. Oh, pero se nos ha enseñado: es que decláralo, es que tienes que decirlo, tienes que confesarlo para que te pongan lo mucho. No es cierto, Señor, no es cierto, eso no es así. Tú piensas que Dios es un niño, que Dios se chupa el dedo, que Dios, hermano, la sabiduría de Dios es tremenda, más que tú y que yo juntos.
Dios no va a hacer, en esta enseñanza, Dios sabe por qué le dio más al que tenía más. Pero fíjate, dice que aquel que lo enterró, al final le fue quitado. Y dice, dádselo, dice en el versículo 28, quitadle pues el talento y dadlo al que tiene 10 talentos, porque el que tiene 10, él sí le va a cumplir al Señor, él sí va a hacer su voluntad, él sí va a ser fiel en lo que el Señor le ha dado. Pero aquel que a lo poquito se le ha dado no ha sido fiel, hermanos, no esperes que Dios te lleve a otro nivel, no esperes que Dios te añada bendición. Yo no sé por qué todo lo enfocamos a la palabrería, a la declaración. Hermanos, se declara la palabra, se confiesan nuestros pecados. Ay, confiesa tu vida al Señor. No tienes que ir ante un hombre a confesarte. Confiésate ante Dios. Tienes que venir a la palabra del Señor para que entendamos, hermanos. Y me gusta mucho esta enseñanza porque ahora entiendo por qué otros tienen más, otros tienen menos. Digo, Dios no se equivoca. Dios sabe a quién le da. Dios sabe cómo lo va a usar, hermano. Y aquel que le ha dado más, el Señor sabe que le va a suplir, sabe que le va a responder. Dice, en lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré. Y no solo está hablando de dinero, hermano. A veces lo enfocamos al dinero. Yo he oído prédicas que el dinero, pero más bien es una responsabilidad. Cuando tú eres responsable, el Señor te añade. O sea, vas a estar en más, vas a estar en otro cargo, vas a estar en otra posición, vas a estar en otro nivel. Muchas veces anhelamos eso, pero pocas veces, hermanos, pagamos el precio. No queremos compromiso, no queremos ser fieles, no queremos esforzarnos, queremos siempre el camino fácil. Hermano, yo te quiero decir algo de eso con mucho amor. Los caminos del Señor te van a costar, hermanos. Yo no sé quién te enseñó que la Biblia, el camino de Cristo es fácil. No, hermanos, seguir a Cristo cuesta. Pero yo te digo algo, no es imposible, sí se puede con la ayuda del Espíritu Santo. El Señor no nos ha dejado solo, Él dijo que no nos dejaría huérfanos. Vendría el Consolador, el Paracleto de Dios, el que nos consuela, el que nos ayuda, el que nos impulsa, el que nos enseña, nos muestra, nos guía. El Espíritu Santo, hermanos, necesitamos depender del Espíritu Santo para que avancemos haciendo la voluntad de Dios, hermanos. Qué triste que uno se desvía de la palabra de Dios siguiendo otras enseñanzas. Yo quiero animarte a que perseveres, a que leas la palabra, a que busques, a que vivas una vida en santidad, a que vivas una vida en integridad, a que vivas una vida en obediencia, una vida en temor. Nuestro Dios es un Dios temible. Hay que temer, tengamos temor de Jehová para dejar de hacer lo malo y alejarnos y apartarnos de todo pecado, hermanos. Aquí la palabra que usa, hermano, cuando dice cada uno dio conforme a su capacidad, me llamó mucho la atención a qué se estaba refiriendo, a capacidad. Y fui al griego, ¿verdad? Y encuentro que es la palabra dunamis. La palabra dunamis significa fuerza, poder, potencia, ímpetu, capacidad, potestad. Entonces ahí se tomó la palabra capacidad. Al que le dio poco, ese no hizo nada, lo enterró y al final le fue quitado. Ahora déjame decirte que esta es una enseñanza bíblica y que la Biblia no se contradice. La Biblia se ensambla, la misma enseñanza de la Biblia se respalda una a otra, porque déjame decirte que al que más se le da, aquí está hablando al que le dio más, ¿verdad? Se lo devolvió el Señor, ¿verdad? Se lo devolvió. Pero al que más se le da, dice su palabra, más se le demandará. Y al que mucho se le haya confiado, más se le pedirá. Es decir, mientras el Señor te da más, es más nuestra responsabilidad con Dios. Entre más Dios te haya confiado, el Señor más te va a pedir. Yo siempre le exijo más a un líder que a una gente nueva. Yo veo que por ejemplo, cuando llega un nuevo y tiene una discusión con alguien maduro, yo estoy oyendo y estoy aprendiendo también. Y siempre doy consejo a la líder, ¿verdad? Le digo, mira, tú tienes que aprender a tener paciencia. Muchas veces el líder se baja del nivel y se pone al nivel del nuevo. Ten mucho cuidado, o sea, nosotros no vamos a caer en ese juego, ¿sí? Yo no digo que la persona nueva esté bien, no, tiene errores, pero nosotros los líderes se nos demanda más.
nosotros tenemos al Espíritu Santo. Nosotros ya sabemos que si alguien me está ofendiendo en su ignorancia, en lo que tú quieras, yo no voy a ponerme al nivel de él. ¿Qué dice la palabra? Que bendigamos a todos aquellos que nos maldicen. Que si alguien te ofende, no devolváis mal por mal. Oh, es que este hermano me ofendió. Al rato que salga el parqueadero le voy a ponchar la llanta. Hermano, no haga esos jueguitos. No caiga en infanterías. La venganza es del Señor, no es tuya. Ahí se mira luego la falta del conocimiento de la palabra de Dios. Dejemos toda venganza al Señor. Tú no tienes que hacer venganza por tu propia mano. Pero sí quise decir esto, ¿verdad? En Lucas 12:48, al que más se le da, más se le va a demandar, y al que mucho se le haya confiado, más le pedirá el Señor. Yo quiero decirte, hermano, que Dios no ignora. Dios es un Dios que conoce. Quiero compartirte algunos textos, hermanos, a la luz de la palabra de Dios, que Dios conoce nuestros pensamientos. Dios conoce nuestros pensamientos, Dios conoce la palabra aún que vamos a decir antes de que salga de nuestra boca, y el Señor conoce las intenciones del corazón. Dios conoce nuestras capacidades, hermanos, y yo te quiero decir, si en esa mínima capacidad que tú tienes de Dios le has dado al Señor, le has buscado, has orado, has servido, te has comprometido con Él. Hoy le voy a hablar en mi trabajo a esta persona, has extendido el reino de Dios con tu vida, el testimonio, o eres una persona que te llenas de orgullo. Muchas veces en los trabajos, y lo digo por experiencia, yo sabía de personas que eran cristianas en cierta compañía, pero bueno, ya después supe cuando del diálogo salió, ¿verdad? Pero si no lo hubiera hablado con ellos, ellos no dan testimonio. Viven igual que otro mundano. Salen a comer con ellos, andan contando chistes groseros, se están riendo, andan con su morbosidad, andan hablando en un lenguaje doble sentido, como que te quedas, bueno, y luego te enteras que es cristiano. Y de verdad, esto lo digo para poner conciencia. Y una vez en San José visité una iglesia y había un líder de una iglesia, me da pena hasta decirlo, una iglesia bautista. Yo estudié con ellos, ¿verdad? Se salió afuera, ¿verdad? Y por la heading. Me reservo nombres, no voy a... Pero del tiempo de que terminaba el servicio o antes, salía afuera al parqueadero y sacaba su cigarrito y fumando y echando humo muy tranquilamente, y ya terminaba, lo tiraba, se lavaba las manos, y ahí lo mirabas adorando y cantando a Dios. Tú me puedes decir, hermano, no juzgue, no critique, porque es lo típico. Pero yo te voy a decir algo, hermano. Los profetas, los líderes, los pastores, los hermanos maduros, tenemos que reprender el pecado. La Biblia lo hace, pero como está cerrada no la abren. Pero los que la abrimos y vemos que algo está mal, tenemos que denunciar el pecado. El pecado se denuncia. De lo contrario, hermanos, vamos a hacer como ellos. Estamos viendo el pecado y calladitos ahí, y caemos como esos cristianos que siguen colaborando y viviendo conforme a los deseos del mundo, porque no se marca la diferencia. No se sabe si son hijos de Dios, hijos de luz o hijos de las tinieblas. Es triste, hermanos, es triste. Dios conoce nuestros pensamientos. Salmos 94:11 dice: Jehová conoce los pensamientos de los hombres, que son vanidad. Salmo 139:2 dice: Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme, has entendido desde lejos mis pensamientos. Isaías 66:18 dice: Porque yo conozco sus obras y sus pensamientos. Job 21:27: He aquí yo conozco vuestros pensamientos y las imaginaciones que contra mí forjáis. En Juan 2:25 dice que nuestro Señor Jesucristo no tenía necesidad de que nadie le diese testimonio del hombre, pues Él sabía lo que había dentro del hombre, lo que había en el hombre. Qué interesante que Dios en su omnisciencia, Él ya conoce nuestros pensamientos. Somos cartas abiertas, como dice el apóstol Pablo. Dios conoce la palabra que aún no ha salido de nuestra boca. Vea lo que dice el Salmos 139:4: Pues aún no está la palabra en mi lengua, y he aquí, oh Jehová,
tú la sabes toda. El Señor lo sabe. ¿Piensas que lo vas a engañar con palabrerías, con tus decretitos, con tus confesiones? Hermano, vida íntegra al Señor. Al Señor no lo engañas. Él te mira en lo más recóndito. Tú aquí en la iglesia puedes venir a aparentar y a levantar las manos y a gritar y a hablar en lenguas, y afuera en tu casa ser un hijo del diablo. Es la verdad. El Señor lo sabe. El Señor conoce las intenciones del corazón del hombre. Primero a los Corintios 4:5 dice: el cual aclarará también lo oculto de las tinieblas y manifestará las intenciones de los corazones. Entonces cada uno recibirá su alabanza en Dios. Jeremías 11:20: oh Jehová de los ejércitos, que juzgas con justicia, que escudriñas la mente y el corazón, vea yo tu venganza de ellos, porque ante ti he expuesto mi causa. Primera a los Corintios 2:10: porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Apocalipsis 2:23: y a sus hijos heriré de muerte, y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón, y os daré a cada uno según vuestras obras. El Señor conoce nuestros pensamientos. El Señor conoce tus capacidades. ¿Qué es lo que le estamos dando al Señor? ¿Cuál es nuestro servicio? ¿Cuál es el ministerio que estás ejerciendo? ¿Cuál es la misión que el Señor nos ha dejado? Y si la estamos llevando a cabo, si estamos cumpliendo, hermanos. Dios no puede ser burlado. Dice Gálatas capítulo 6, versículo 7: no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Hermanos, solo Dios sabe por qué y a quienes les da, según Él, conforme a su propósito, la capacidad de entender, para hacer, para resolver y discernir. Mira, hermano, que esto, hermano, cuando uno está en Dios, cuando viene esa obediencia a Dios, cuando te alineas a Dios, hermanos, el Espíritu Santo siempre nos va a guiar hacia la verdad. Nunca nos va a poner en contra o nos va a sacar del camino. El problema es que muchas veces el camino, hermanos, yo te decía, la vida cristiana cuesta. Sí cuesta. Vas a perder familia, vas a perder amigos, vas a perder trabajos, vas a perder relaciones que realmente te impulsan a seguir en el mundo. Y uno como cristiano corta esas cosas, hermano. Yo sé que duele, pero ¿a quién vamos a agradar? ¿Vamos a agradar al mundo, al sistema, o vamos a agradar a Dios? La Biblia nos da enseñanza acerca de dos caminos. Dice que hay un camino ancho y espacioso por el cual van muchos, y también hay un camino muy angosto que no cualquiera entra, y tal vez nos va a costar, hermanos. Es fácil agarrar camino amplio y vámonos, pero van a perdición. El camino del Señor, la misma palabra nos dice, nos va a costar. El Señor Jesucristo le dijo a sus discípulos, ¿verdad? A mí el mundo me ha aborrecido, a ustedes los van a aborrecer. ¿Por qué como cristiano quieres agradar al mundo? ¿Por qué si tú eres hijo de Dios te acoplas a este mundo, cuando la Biblia dice que no os conforméis a este mundo, a este siglo, sino que renovemos nuestro entendimiento? Muchas veces no renovamos el entendimiento, nos cegamos y seguimos viviendo en el deseo de nuestra carne y nos acomodamos a este mundo. Estamos muy cómodos. Hermano, yo te quiero decir que nuestra ciudadanía está en los cielos, donde también esperamos a nuestro Señor. Te va a costar, sí, hermano, seguir a Cristo te va a costar. Esa palabra que Jesús le dijo a sus discípulos aplica a nosotros. El mundo no te va a amar, porque si fueras del mundo, el mundo te amaría, pero como no sois del mundo, el mundo te va a aborrecer. Jesús dijo, si a mí el mundo me persiguió, a ustedes los van a perseguir. Y hoy en día vemos persecución. Todavía no hemos entendido que la vida cristiana en este mundo nos va a costar, y aquí no va a funcionar ningún decretito, no va a funcionar ninguna palabra o confesión positiva, porque la Biblia no nos enseña eso. No hay pasaje. La palabra del Señor nos enseña a enfrentar, hermanos.
¿Tú crees que en los problemas? Yo me he topado con personas que por ejemplo están hablando de la enfermedad y oía que alguien decía, ay, ni lo mencione, la C-19, no podía decir COVID, no sea que lo atraigas, lo llames, no, hermano, hay que llamar lo que es pecado. Pero hoy en día queremos disfrazar todo. Al pecado le ponemos tamaño, colores. Ay, es un pecadito blanco. Hay un pecadito chiquitito. Le ponemos un size, ¿verdad? Y nos justificamos para otras cosas. Y realmente caemos en una exageración. Nos vamos a un extremo cuando tenemos que aprender a confrontar. La Biblia nos enseña a confrontar, no a huir. El que huye es el diablo. La palabra del Señor dice, someteos pues a Dios, resistir al diablo y él huirá de vosotros. O sea, el diablo va a correr. Tú y yo no tenemos por qué correr del diablo, pero hoy en día se enseña como que nomás tápate los ojos y decláralo, ¿verdad? Cuando vino ese filisteo a insultar al pueblo de Dios, y por qué David no se tapó los ojos y dijo, Goliat no existe, y yo declaro que Goliat no existe. No, hermanos, ahí hay un problema real y él tuvo que enfrentarlo y lo enfrentó, y igual tenemos un problema real y tenemos que enfrentarlo. No son solo confesiones. Necesitamos orar, necesitamos rogar, necesitamos ayunar, necesitamos doblar rodilla, como el ejemplo de Daniel. Daniel no estuvo haciendo confesiones a lo loco, él intercedió, él hizo una guerra espiritual, en el sentido de que él intercedió por los pecados del pueblo y él se quebrantó. ¿A quién le costaba a él nada más decir, Señor, ya es tu voluntad y punto? No, él se quebranta. Yo te pudiera preguntar, ¿dónde está el amor por los perdidos? ¿Dónde está el amor en estas circunstancias donde la gente está muriendo? Yo te voy a decir algo y lo he comprobado. La iglesia, los hijos de Dios, cuando estamos en la voluntad de Dios, estamos bien bendecidos. Yo veo en las noticias que compañías, negocios siguen cerrando, y no quiero oírme como jactancioso en lo que voy a decir, pero a mí me ha subido más el trabajo. Yo me siento que estoy bien bendecido, gracias a Dios, y lo sigo diciendo con sabiduría. Tampoco me voy a exponer, ¿verdad?, a ir a los hospitales y a ver quién me enferma. No, yo sé que tengo que cuidarme. Sabiduría del Señor. Hay que cuidarse, hay que cubrirse, hay que seguir las reglas, hay que tener siempre el temor de Dios. No tientes a Dios a lo malo. El que Él haya prometido cuidarnos no significa que yo me voy a exponer a que me contagien. Tengamos sabiduría, hermanos. Sabiduría hace falta, conocimiento. El pueblo está muriendo por falta de ese conocimiento, y están oyendo prédicas donde los pastores están diciendo que sí, que tú vayas, aviéntate del avión sin paracaídas, porque si tienes fe, Dios te va. Ni Jesús hizo eso, ni Jesús se aventó del pináculo, aunque estaba la escritura que a sus ángeles mandaría y que guardarían su pie para que no tropiece. Jesús le dijo al diablo, también escrito está, no pondrás a prueba al Señor tu Dios. Y hoy en día se pone a prueba a Dios. Yo te quiero decir, amado hermano, y aquí nos vamos a quedar en este video. Vamos a hacer una segunda parte, vamos a continuar con esta enseñanza. Es una enseñanza profunda en cuanto a que Dios conoce nuestras capacidades. Quiero poner el ejemplo aún en el matrimonio. Jesús habló en el matrimonio, y no todos tienen la capacidad de entender la ley de Dios en el matrimonio. Esta va a ser la segunda parte de este video, que Dios conoce nuestras capacidades, parte 2. Yo te quiero animar a que vengamos siempre en humildad, vengamos siempre en obediencia, vengamos dispuestos a engrandecer el nombre del Señor y a servirle en tu vida, que seamos luz. No estoy hablando de servicio en la iglesia, que vengas a barrer, a limpiar, no, también se le sirve afuera. Tu testimonio, en tu trabajo, en tu familia. A veces el problema que me doy cuenta de que muchas familias, dentro de la familia, cuando alguien es cristiano, no le creen, porque a veces yo oigo, no, pero si es bien mal hablado, pastor, supiera, aquí con usted muy bonito y sonríe, pero allá le habla a su hermana, a su tía, y con groserías le avienta la F, le avienta
Entonces, el mismo cristiano no da testimonio ni en su familia. ¿Cómo quiere ganar a su familia si él está igual que ellos? La vida cristiana te demanda un cambio. ¿Quieres vivir tu vida? Ahí están los matrimonios maldiciéndose, pero afuera, oh, gloria a Dios. Hipócrita. Cambiemos, y lo digo también por mí. Esta prédica comienza conmigo y yo la quiero compartir. Aplica, toma lo bueno, desecha lo malo, escudriñadlo todo y retened lo bueno. Iglesia, estamos viviendo tiempos finales. Busca del Señor, apégate a su palabra. Tenemos la palabra profética más segura. Esta es ahorita nuestra única luz en medio de tanta oscuridad. Hay mucha oscuridad. Yo te animo, iglesia, que busque del Señor. Que Dios me lo bendiga, amado hermano. Hasta la próxima. Padre Santo, Señor, te doy gracias por tu palabra. Que esta palabra, Señor, no caiga en saco roto, sino que pueda caer en buena tierra, mi Dios. Ruego por todos aquellos que están viendo este video, ayúdales, Señor, a tener temor de ti. Ayúdales a que vengan al conocimiento de tu verdad. Ayúdales a que tenemos que pagar un precio y no todos están dispuestos a pagar un precio, Señor. Porque yo sé que cuando venimos a obediencia tuya, tenemos que guardar nuestro pie del mundo. Tenemos que cuidar nuestro testimonio. Tenemos que cuidar lo que hablamos. Tenemos que cuidar lo que pensamos. Tenemos que cuidar nuestras relaciones. Tenemos que vivir siempre en santidad, Señor. Cuesta la vida cristiana, cuesta, pero vale la pena porque hay bendición por toda la eternidad. Te damos honra y gloria en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Hasta la próxima, amados.